Muy bien, bueno, pues la clase pasada empezamos a ver el tema de las distribuciones de probabilidad. Platicamos un poco de las distribuciones discretas, las distribuciones continuas y vimos algunos ejemplos de distribución discretas. Me parece que empezamos con la distribución binomial. A ver, déjenme regreso. Empezamos, platicamos de la distribución binomial, después de la distribución hipergeométrica, después platicamos también de la distribución de Poisson y creo que ahí concluimos, ¿no? Entonces, si recuerdan la distribución de Poisson, mm, modela el número de llegadas en un determinado tiempo, ¿sale? Entonces aquí digamos que la variable aleatoria pues sería la tasa de llegadas, pero por unidad de tiempo. Y el parámetro que define la distribución de Poisson es el parámetro lambda, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que conocemos lambda, pues ya podemos definir nuestra distribución, ¿no? Dentro de esta distribución de probabilidad, pues viene también una constante que es del exponencial y x pues es el valor de la variable cuya probabilidad quiero calcular. Si queremos conocer la media y la varianza o desviación estándar, pues sería con esta equivalencia, ¿no? Sí, dime, Pedro. Perdón, profe, ¿qué representa lambda? Lambda es la tasa promedio de llegadas por unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, si decimos, si ponemos el caso en el que tenemos una fila, a lo mejor aquí hay un escritorio de atención y queremos modelar el número de personas que van a hacer fila, que van a estar en la fila en un tiempo determinado. Necesitamos saber por datos históricos cuál es la tasa de llegada o cuál es la cantidad de personas promedio por unidad de tiempo. Vamos a pensar que el lapso de tiempo son 15 minutos. Entonces diríamos, bueno, en base a datos históricos, ¿cuál es el promedio de personas que estarían formadas en 15 minutos? Entonces a lo mejor aquí pues son 5 personas o podrían ser 7 personas. Entonces, este es el valor de lambda que viene por datos históricos. Esto podría ser a lo mejor también una hora. Entonces, este va a ser el número de personas o el número de llegadas por unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí sean 7 personas por hora o 7 personas cada 15 minutos. Y las probabilidades de interés podrían ser, bueno, nosotros sabemos que en promedio hay 7 personas haciendo fila en una unidad de tiempo, que a lo mejor puede ser una hora. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que haya 3 personas en una hora? Que en una hora haya 3 personas. O que en una hora haya 2 personas. O que haya 0 personas. O que haya 10 personas. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, me parece que el ejemplo de la clase pasada hablaba de una cajera y de la probabilidad que había para que pudiera salir a tiempo, ¿no? Entonces aquí la unidad de tiempo eran 15 minutos. En promedio hay 10 clientes en esta línea de tiempo, en ese rango de tiempo. En esos 15 minutos serían 10 clientes en 15 minutos. Entonces nos pedían que calculáramos la probabilidad de que haya 7 clientes formados en estos 15 minutos. Y luego también pedían la probabilidad de que haya 10 clientes en esos 15 minutos. Entonces, pues nada más sabíamos que determinar los valores, despejar la fórmula y calcular la probabilidad. Entonces, bueno, eso fue lo que vimos, lo último que vimos la clase pasada. Ahora, el día de hoy vamos a empezar a ver las distribuciones de probabilidad continuas. Las distribuciones de probabilidad continuas, si recuerdan, generalmente lo que modelan es unidades de medición, ¿no? Que pueden ser centímetros, metros, pueden ser temperatura, puede ser tiempo. Eh, ¿No hicimos el ejercicio de Walmart? Ah, perdón, pensé que sí lo habíamos resuelto. A ver, vamos a concluir el ejercicio de la clase pasada entonces.
Perdón, pensé que este sí lo alcanzamos a resolver. Entonces, bueno, yo les comentaba, la distribución de Poisson es una distribución discreta. La variable aleatoria va a ser la tasa de llegadas, la tasa de llegadas, por ejemplo, de personas en una fila o de pedidos que llegan a un establecimiento, o el número de, ¿qué será? Ya dije llamadas, el número de llamadas que se reciben en un call center, el número de pacientes a lo mejor que llegan a una sala de emergencia, el número de carros que llegan a un semáforo en una unidad de tiempo. Entonces, lo que vamos a querer modelar aquí es la cantidad de objetos o individuos que llegan a algún lugar en una unidad de tiempo. Ese es el valor de lambda. Está expresado como una tasa, como un promedio por unidad de tiempo. Y pues se modela utilizando esta distribución, ¿no? Es decir, vamos a tener la probabilidad de x es igual a esta constante elevado a lambda multiplicado por lambda. A su vez, lambda aquí está elevado a x sobre el factorial de x. Vale, entonces tenemos este problema. Nos dice, let's say you are a cashier at Walmart. It is 4:30 p.m. and your shift ends at 5 o'clock. The store policy is to close your checkout line 50 minutes before your shift ends. In this case, 4:45. So you can finish checking out the customers already in your line and leave on time. By examining overhead cameras, stored data indicates that between 4:30 p.m. and 45 p.m. each weekday, an average of 10 customers enter a given checkout line. What is the probability that exactly 7 customers entered your line between 4:30 and 4:45? And what is the probability that more than 10 people arrive? Which means you will probably be on shift later than 5 p.m. Es decir, tenemos el caso en el que queremos saber si vamos a poder salir a tiempo, ¿no? Es decir, los cajeros aquí de Walmart tienen la política de 15 minutos antes de las 5 o 15 minutos antes de que termine el turno, cerrar la caja, ¿no? Es decir, poner que pues ya está cerrado, que ya nadie más se puede formar. Es decir, que si el turno termina a las 5, entonces a las 4:45 se cierra la caja, es decir, ya nadie se puede formar, ya nadie puede estar en la fila, ya nadie más puede incorporarse a la fila. Si a las 4:45 hay 5 personas, bueno, nada más esas personas. Si a las 4:45 hay 10 personas, bueno, hasta la persona número 10, no más. Y esto para que de 4:45 a 5, no, perdón, creo que lo estoy diciendo mal. Más bien es de 4:45 a 5, son estos 15 minutos que son los que sirven como para hacer el checkout, el check-in out. Es decir, pues cerrar su caja, como hacer su corte de caja, ¿no? Entonces, 15 minutos antes de estos 15 minutos restantes, es decir, media hora antes, es más bien cuando se cierra la caja, cuando decimos ya nadie se puede formar, a las 4:30. Entonces, de 4:30 a 4:45 es el tiempo disponible para atender a los últimos clientes. Sale de 4:30 a 4:45. Estos 15 minutos serían los disponibles para atender a los últimos clientes, esperando que ya a las 4:45 atendemos al último cliente y así tenemos 15 minutos para hacer nuestro cierre de caja. Ahora se sabe por datos históricos que de cada día de la semana, en promedio, 10 clientes entran en este checkout line, ¿no? Es decir, en promedio hay 10 clientes en estos 15 minutos. En promedio, o sea, puede ser que a veces hay menos, a lo mejor a veces hay 5 clientes, o a lo mejor a veces hay 15 clientes en estos 15 minutos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es la probabilidad que exactamente 7 clientes
entren a la línea entre 4:30 y 4:45. O sea que en estos 15 minutos, ¿cuál es la probabilidad de que en esos 15 minutos, de 4:30 a 4:45, pues lleguen a la fila 7 personas exactamente? 7 personas exactamente. Aquí hay 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es esa probabilidad? Ahora, también nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que más de 10 personas se formen? Como el tiempo promedio, digamos, es más bien, la cantidad de clientes es de 10 en estos 15 minutos. Si llegan más de 10 personas, pues quiere decir que no voy a terminar exactamente a las 4:45 y por lo tanto, pues no podría yo salir a mi hora exacta de salida a las 5. O sea, a lo mejor tendría que salir 5 minutos más tarde, o 10 minutos más tarde, o 15 minutos más tarde. Depende de cuántas personas haya en la fila en este tiempo crítico, ¿no? Entonces, aquí, si yo les preguntara, bueno, ¿cuál es el valor de lambda? ¿Cuál sería el valor de lambda? ¿Qué me dirían ustedes? 10. 10, ¿verdad? 10 personas eh, en esos 15 minutos. 10 personas, ¿no? 10 sería 10 en este caso. Bueno, tenemos aquí el valor de la constante de la exponencial, que la verdad no me lo sé. Déjenme ver, creo que por aquí la había puesto, pero creo que la puse un dígito mal. La verdad es que no me la sé de memoria, déjenme ver cuál es. ...2.71... Se me hace que lo puse al revés, 2.71. Sí. Bueno, más bien voy a borrar este de acá. ¿Sí? Más bien es 2.718. Por último, pues la primera probabilidad que me piden es cuando la variable aleatoria vale 7. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que en esos 15 minutos lleguen 7 personas a hacer fila? Entonces, pues tendríamos que... voy a acomodar esto un poquito. Voy a borrar a estas personas. Ok, pues si lo hiciéramos de esta manera, tendríamos cuál es la probabilidad de que exactamente 7 personas lleguen a hacer fila en estos 15 minutos. Entonces tendríamos, sacando los valores de esta fórmula, o más bien sustituyendo los valores de esta fórmula, tendríamos 2.718 elevado a la menos lambda, es decir, a la menos 10. Esto multiplicado por lambda, que es 10, elevado a la x, que en este caso es 7, dividido por 7 factorial. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería esta probabilidad? A ver, ¿quién me ayuda a calcularlo? ¿Cuánto les da? Ujú. A mí me dio 0.09. 0.09. A ver, ¿alguien más? A ver si corroboramos. Igual, ok. 0.09. Ok, bueno, pues entonces, para el caso de exactamente 7, tendríamos una probabilidad más o menos de 9% de que lleguen exactamente 7 personas. Luego me pide la probabilidad de más de 10 personas. Digamos que en este caso, como estamos nada más recordando los principios de las distribuciones de probabilidad, el objetivo pues no es tanto como realizar todas las fórmulas, ¿no? Entonces nos podemos apoyar en este applet, que pues nos ayuda a modelar la distribución. Ay, no se deja. La distribución de Poisson.
Entonces, miren, les comparto el link en el chat. Entonces, bueno, aquí si volvemos a hacer el cálculo de la probabilidad anterior, por ejemplo, decimos que lambda es igual a 10 y en este caso x es igual a 7. Aquí para una lambda una lambda igual a 10, pues tenemos aquí nuestra distribución, ¿no? Tenemos todas nuestras barritas. Ya sabemos que las alturas de las barras, es decir, el eje Y, representan las probabilidades de cada valor de esta variable aleatoria. Y en el eje X, pues tenemos los valores de la variable aleatoria. Entonces, por ejemplo, si nos piden la probabilidad de que exactamente 7 personas lleguen a hacer fila, pues en este caso sería 0.09 o 9%. Aquí, por cómo está construida la grafiquita, no nos aparece la barrita del 7. Me parece que no. Pero bueno, no, sí es esta. La barrita del 7 sería 0.09. Aquí, quién sabe por qué no se nos ilumina de naranja. Y abajito viene también la media y la desviación estándar y la varianza. ¿Vale? Entonces, bueno, si se fijan aquí en la presentación, en la diapositiva, pues dice que la media pues es igual al valor de lambda. Igual, la varianza es igual a lambda. Entonces aquí pues, también podemos ver eso, ¿no? La media o el valor esperado pues es el mismo que lambda. Y la varianza también es el valor de lambda. Muy bien, ahora el otro inciso nos dice que ¿cuál es la probabilidad de que más de 10 personas lleguen a hacer fila en estos 15 minutos? Entonces, más de 10 personas tendría yo que sumar la probabilidad. Más de 10, que me parece que no incluye el 10, ¿no? Más de 10, entonces tendría que ser la del 11, del 12, del 13, del 14, así sucesivamente. Entonces, yo aquí le puedo especificar, me parece que este applet no tiene para mayor que, pero tiene menor que. Entonces, a ver, ayúdenme a calcular esa probabilidad. Si tenemos aquí la restricción de que pues nada más nos da menor o igual, ¿cómo pudiera calcular la probabilidad de mayor de 10, más de 10 personas? 1 menos esa probabilidad. 1 menos esta probabilidad. Es decir, bueno, nada más que aquí sí le tendría que cambiar a 10, ¿verdad? Porque si es menor o igual a 10, quiere decir que sería la del 10, la del 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. O sea, esta es la probabilidad de 0 hasta el 10. El 10 incluido porque también dice igual, menor o igual. Entonces, a mí me piden la probabilidad de mayor de 10, es decir, del 11 en adelante. Haz que aquí el applet, pues, por alguna razón todavía no le ponen esa opción. Entonces, tendría yo que restar 1 menos 50, 1 menos punto 5830. Entonces, vamos a ver, aquí sería la probabilidad de que x sea mayor o igual a 10. No, más bien aquí me dicen mayor de 10. Mayor de 10 será igual a 1 menos 0.5830. ¿Cuánto les da? Punto 41,69,6. Punto 4169. Muy bien. ¿Alguien más le da lo mismo? Sí, sí me da eso igual, profe. Sí, perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues este es el caso de la distribución de Poisson. Con esto podemos hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Aquí podemos determinar o podemos utilizar la distribución de Poisson pues para determinar a lo mejor en un futuro pues el número de cajeros que necesitaríamos en determinados días claves, ¿no? En alguna tienda. Pudiéramos determinar también pues a lo mejor cómo hacer la configuración de un semáforo, ¿no? Para de alguna forma determinar las fluctuaciones que va a haber del número de llegadas de carros a un semáforo y tratar de eficientar el tráfico vehicular. Bueno, pudiéramos hacer diferentes proyectos relacionados a el caso en el que queremos modelar una variable que tiene que ver con el número de llegadas por unidad de tiempo.
Ahora viene la distribución exponencial. La distribución exponencial se parece mucho a la distribución de Poisson. Se parece mucho. Nada más que la distribución exponencial no es una distribución discreta, es una distribución continua. Habíamos comentado que las distribuciones continuas pues modelan variables aleatorias continuas. Y las variables aleatorias continuas son todas aquellas variables que tienen un rango infinito de valores entre un punto y otro. Generalmente se refieren a unidades de medición, ¿no? Como a centímetros, como, bueno, longitud, como puede ser velocidad, como puede ser temperatura, viscosidad, no sé, cualquier unidad de medida. Generalmente son variables aleatorias continuas. Entonces, la distribución de probabilidad exponencial perdón, la distribución de probabilidad exponencial, les comentaba que se parece a la distribución de Poisson porque en realidad es como el inverso. ¿A qué me refiero? La distribución de Poisson, si se fijan, modela la cantidad de personas que llegan en una unidad de tiempo. Y la distribución exponencial, ahora más bien lo que modela es la cantidad de tiempo. Es decir, la variable aleatoria ahora va a ser el tiempo, ¿sale? El tiempo. Entonces, vamos a pensar que en lugar de decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen 7 personas exactas en 15 minutos? ¿Qué tal que más bien nosotros estuviéramos interesados en determinar, bueno, cuál es la probabilidad de que una persona llegue en los próximos 10 minutos? ¿O cuál es la probabilidad de que una persona llegue en los próximos 5 minutos? Es decir, la variable aleatoria cuya probabilidad vamos a querer calcular, en este caso no va a ser la cantidad de personas o la cantidad de llegadas, sino más bien el tiempo para que se presente la siguiente llegada. Eh, si lo vemos ahora con el ejemplo de una llamada telefónica, diremos, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la siguiente llamada llegue en 5 minutos? ¿O cuál es la probabilidad de que la siguiente llamada llegue en 15 minutos? Entonces, nuevamente vamos a necesitar un valor en base a históricos. Es decir, vamos a necesitar también un valor promedio con base a históricos que nos ayude a modelar la distribución que vamos a emplear, que en este caso es la distribución exponencial. Entonces, para ayudarnos a recordar esta distribución, vamos a ver este ejemplo. A ver, ¿quién me pudiera ayudar a leer? ¿Cómo ven? ¿Quién se anima? A ver, Alejandro. For example, suppose that an electronic component in an airplane radar system has a useful life described by an exponential distribution with a failure rate 10 for minus 4, that is 10 alpha, 10 minus 4. Then mean time to failure for this component is 1 alpha equal 10 for equal 10,000 hours if they wanted to determine the probability that this component will fail before its expected life, we would evaluate. Ay, perdón, desconecté el micrófono y se me olvidó habilitarlo. Perdón. Les decía, bueno, tenemos el ejemplo ahora en el que
tenemos, parece que un sistema electrónico de radar de un aeroplano o algo así. Nos dice que sigue una distribución exponencial y que tiene una tasa de falla de 0.0004, no, ay Dios, 0.0001 fallas por hora. Entonces, en este caso tendríamos un valor de lambda de 10 a la menos 4. La media del tiempo a la falla de este componente, pues en este caso sería de 10.000 horas, es decir, el inverso de lambda. Si deseamos determinar la probabilidad de que este componente falle antes de su vida, antes de pues, su tiempo de vida esperado, ¿qué podríamos hacer? O bueno, en este caso nos están pidiendo la probabilidad de que el componente falle antes pues, de la garantía, ¿no? Me imagino. Entonces, en este caso, si se fijan, me están pidiendo la probabilidad de que se presente una llegada, por así decirlo, en una unidad de tiempo. Es decir, si estuviéramos analizando la distribución de Poisson, ahí más bien estaríamos interesados en determinar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que en 10.000 horas fallen 5 componentes. Entonces, se fijan, ahí es la distribución de Poisson. O sea, estoy interesado en la cantidad de componentes que van a fallar en una unidad de tiempo. Y en este caso es al revés. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que un componente falle en un determinado lapso de tiempo? Aquí la variable aleatoria es el tiempo. Por eso es una distribución continua, porque la variable aleatoria es continua, es decir, el tiempo. Entonces, aquí lo que me están preguntando, pues prácticamente es cuál es la probabilidad de que la falla se presente antes de las 10.000 horas, que es el tiempo de vida de este radar, este sistema de radar de un aeroplano. Para la distribución exponencial tenemos esta distribución de probabilidad, que viene dado por esta parte, esta función. Hay que recordar que las distribuciones continuas, como permiten o como tienen un rango infinito de valores entre un punto y otro, pues ya no son barras, ¿vale? Ya no son barras como la distribución de Poisson, que modelaba una variable discreta. Aquí ya es un área, ya tenemos una curva, porque todos estos puntos están conectados. En el ejemplo de la exponencial no están conectados porque entre una persona y otra no puede haber puntos intermedios. Es decir, entre una persona y 2 personas, hay una separación. Aquí esta parte no es admisible en una variable discreta. En cambio, en una variable continua, sí. Es decir, como aquí estamos modelando el tiempo, puede ser 0 minutos, o puede ser 1 minuto, o puede ser 1.5 minutos, o puede ser 1.555 minutos. Es decir, es un rango continuo. Entonces, por eso en las distribuciones continuas, pues ya tenemos una curva, y debajo de esta curva tenemos un área limitada entre la misma curva y el eje de las X. Entonces, para calcular la probabilidad, vamos a utilizar esa área sobre la curva, perdón, esa área bajo la curva sobre el eje de las X. Y esta área, pues la tenemos que determinar entre un periodo y otro. Entonces, por ejemplo, en este caso nos pide cuál es la probabilidad cuál es la probabilidad de que el componente falle antes. Vamos a pensar que hasta aquí son las 10.000 horas. Antes de las 10.000 horas, pues sería esto, ¿no? Sería esta área. Es decir, de aquí de 0 a 10.000. 1, 2, 3. Y esta curva es representada por esta función de aquí. Entonces, pues ya tenemos la función, tenemos el límite inferior, el límite superior. Nada más necesitaríamos integrar esta función. Integramos esta función y obtenemos el valor. Entonces, en este caso, nos están especificando el valor de lambda. El valor de lambda, quedamos que es punto 0001. El valor de la exponencial, por aquí ya lo habíamos apuntado, creo, es 2.718.
Ahí, perdón. Entonces lo voy a poner mejor de este lado. Tenemos lambda, va a ser 1, 2, 3, 1. El exponencial, les digo que tengo muy mala memoria, perdón, es 2.718. 2.718. Entonces, pues tendríamos que sustituir los valores en la fórmula. Aquí hay ya una derivación, o bueno, más bien hay una simplificación de esta integral que está dado de esta manera, ¿no? Donde el punto de aquí arriba nos queda como -1, el exponencial 1, y al final pues llegaremos a este valor pasando por la derivada o utilizando esta versión simplificada. Ahora, la idea aquí, pues es que nos pudiéramos apoyar de un applet también para poder hacer el cálculo de esta probabilidad. A ver, déjenme les paso el link por el chat. Ajá. Y lo rojo va a ser perdón, sí, lo verde es para... A ver, permítanme un momento. La columna 0, y acá tengo la columna 1, acá tengo la fila 0 y acá tengo la fila 1. Acá tengo 3 columnas, entonces tengo la columna 0, la columna 1, la columna 2, y tengo solamente 2 filas. Listo, ahí, no, es que no se deja, a ver, espérame. Entonces, aquí, estas flechas me están indicando la dirección, sí, o sea, la fila es horizontal. Aquí está. La columna es vertical. ¿Sí? Ok, bueno, pues quedamos que este problema nos dice que tiene un lambda de 0.1231, es decir, 0.0001, y el valor que quiero, más bien, el valor de la variable aleatoria cuya probabilidad quiero calcular es 10.000, ¿no? 1, 2, 3. Porque el problema nos dice que el tiempo de vida útil de este componente electrónico, de este sensor, es de 10.000 horas. Entonces nos dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que el componente pues falle antes de estas 10.000 horas? Entonces sería menor que, sería del 10.000 a antes del 10.000. Entonces en este caso serían 0.6321, ¿vale? 0.6321. Aquí abajito viene la media, la desviación estándar y la varianza, ¿vale? Entonces, la distribución exponencial, pues se parece mucho a la binomial, es como la inversa. Aquí en lugar de modelar el número de llegadas, modelaremos el tiempo. En la de Poisson es el número de llegadas por unidad de tiempo y la exponencial es al revés. Aquí es el tiempo por una unidad por una llegada, ¿no? Entonces aquí, en lugar de llegadas, pues tenemos que el componente falle. Pero igual pudiéramos calcular la probabilidad de que, no sé, 5 componentes fallen antes de las 10.000 horas utilizando la distribución de Poisson. Pero si más bien el interés va en cuanto al tiempo, entonces necesitaríamos utilizar la distribución exponencial, ¿vale? A ver, díganme, ¿cuál sería la probabilidad de que un componente falle después de las 20.000 horas? Después de las 20.000 horas. Es decir, yo quiero ahora la probabilidad de que el componente falle después de las 20.000 horas. A ver, ¿quién me dice? A ver, calcúlenlo. ¿No es punto 1353? Punto 1353. Dijo después, ¿no? Entonces A sería ver, mayor. ok. Mayor, ajá. Mayor, y quedamos que después de las 20.000 horas. Punto 1353, ¿verdad? Es decir, que falle después de las 20.000 horas. Muy bien. Ajá. Perfecto. Bueno, ¿alguna duda de la distribución exponencial? Profe, ¿le puede regresar rápido a la
Ahí está. Ah, ya, sí, gracias. Ok. Muy bien. Bueno. Ay, perdón. Tú me dices cuando ya. Ya, profe, ya, gracias. Listo. Perfecto. Bueno, pues pasemos ahora a otra distribución, la distribución gamma. La distribución gamma, también se parece a la distribución exponencial. También se parece a la distribución exponencial. ¿En qué sentido se parece a la distribución exponencial? Bueno, se parece en que también es modela una variable aleatoria continua y también tiene que ver con el tiempo y el número de llegadas. Entonces, si se fijan en la distribución exponencial, lo que modelábamos era decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que haya esa llegada o ese suceso en tanto tiempo, ¿no? En 5 tiempos, en 6 tiempos. Perdón, en 5 minutos, o 20 minutos, o 10.000 horas. Ahí la variable de interés o la variable aleatoria es el tiempo. En este caso, también va a ser, para la distribución gamma, también va a ser, la variable aleatoria va a ser el tiempo, ¿vale? Solo que aquí, ahora vamos a estar interesados, digamos que en el número vamos a tener una llegada, vamos a tener llegadas por tiempo, pero en este caso vamos a hacer preguntas del tipo, vamos a pensar, a ver cómo lo ejemplificamos. Déjenme hacer un dibujito aquí. Me voy a apoyar aquí en el ejemplito. Vamos a pensar que trabajamos en una pizzería, ¿no? Trabajamos en una pizzería. Bueno, aquí está una caja de pizza. Bueno, pueden ser varias cajas de pizza, ¿no? Vamos a poner. A ver, como que no me sale muy bien, pero bueno. Changos. Bueno, vamos a pensar que aquí son 3 pizzas, ¿no? Entonces, la distribución exponencial sería, por ejemplo, aquí el problema trata sobre el repartidor, ¿no? Sobre la entrega de la pizza. Entonces vamos a tener un tiempo promedio de entregas de pizza, ¿no? Pero de una entrega de pizza en un tiempo promedio, ¿no? Es decir, tendríamos aquí como el valor de lambda, ¿no? El valor de lambda, si lo vemos como la distribución exponencial, tendríamos como el tiempo promedio, a lo mejor 20 minutos, entregamos una pizza. ¿Vale? Ahora, ¿qué tal que nosotros queremos calcular la probabilidad de entregar la tercer pizza en una unidad de tiempo? ¿Sale? Es decir, en este caso, vamos a calcular una probabilidad similar a la exponencial, pero ahora vamos a determinar la probabilidad, pero en la tercera llegada, o en la segunda llegada, o en la cuarta llegada. ¿Vale? Es similar, digamos que es como la ampliación de la distribución exponencial a diferentes llegadas, diferentes números de llegadas. Entonces, miren, vamos a ver un ejemplo para tratar de que quede un poquito más clara la distribución gamma. Entonces tenemos este ejemplo, nos dice, imagine that you are a pizza delivered person. The time that it takes to deliver different pizzas, or the expected time to deliver one pizza, is 20 minutes. For one pizza, 20 minutes. Suppose that you have 3 pizzas in your car that you need to deliver. 3 pizzas. What is the probability to deliver the third pizza in less than 1 hour? The third pizza in less than 1 hour. ¿Vale?
Entonces, aquí yo les hago esta pregunta. ¿Cuáles son los valores que van a ir aquí en el eje X? ¿Esto a qué se refiere? ¿25 pizzas? ¿75 pizzas? El tiempo, ¿no? El tiempo, ¿verdad? Muy bien, el tiempo. Este sigue siendo el tiempo. Entonces, aquí vamos a pensar que esto está en minutos. Minutos, ajá. Entonces, yo tengo un valor de referencia de que una pizza en promedio la reparto en 20 minutos. Entonces vamos a tener esa referencia, 20 minutos. Después me están pidiendo, si fuera una distribución exponencial, aquí pues muy sencillo, ¿no? Yo diría, bueno, ¿cuál es la probabilidad de entregar esa pizza en menos de una hora? Entonces, pues fácil, ¿no? Tenemos ya el valor de lambda, es 20, una pizza, más bien 20 minutos por pizza, y pues tendríamos que hacer nuestra distribución exponencial y calcular la probabilidad de que se entregue en menos de 60 minutos, ¿no? Pero aquí lo que cambia es que ya me están diciendo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de entregar la tercer pizza? O la cuarta, o la quinta, o la segunda. Aquí yo voy a tener varias llegadas. Entonces, como que es una ampliación, como que aquí me permite modelar más probabilidades, ¿no? En la exponencial está limitado a una llegada. Y aquí son n llegadas, ¿no? Las que yo quiera calcular. Entonces aquí me están pidiendo la probabilidad de entregar la tercer pizza. Es decir, pues otra forma de decirlo es que pues entregue las 3 pizzas en menos de una hora. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la tercer pizza, es decir, la última pizza, la entregue en menos de una hora? Entonces vamos a ver cómo calculamos esto. Bueno, vamos a tener dos parámetros que definen la distribución gamma. En este caso vamos a tener alfa y vamos a tener beta. ¿Sale? El parámetro beta va a ser nuestro tiempo de referencia promedio, lo que vendría siendo como el lambda de la distribución exponencial, y el valor de alfa, ¿sí? El valor de alfa va a ser la cantidad de llegadas. ¿Vale? En este caso estamos hablando de pizzas, entonces sería la tercera llegada o la tercera pizza. Si el valor de alfa es 1, si el valor de alfa es 1 y ustedes hacen aquí las cuentas, pues prácticamente esto se reduciría a la distribución exponencial, porque con una llegada pues se vuelve el problema de una distribución exponencial. Pero para valores de alfa, es decir, de más de una llegada, pues ya la distribución ya cambia significativamente. Entonces, pues no es nada complicado tampoco. Tendríamos que determinar estos valores. Bueno, ya sabemos que ahora los parámetros que definen la distribución gamma va a ser alfa, beta. Esta es una constante, la exponencial, y pues x es el valor de la variable cuya probabilidad quiero calcular. En este caso, 60 minutos. Bueno, menos de 60 minutos. ¿Vale? Entonces vamos a ver. La probabilidad que me están pidiendo es que x sea menor a 60 minutos. Es decir, que entregue la tercer pizza en menos de 60 minutos. Entonces, si despejamos los valores, esta parte de aquí es una función a su vez, que se representa de esta manera. Y si despejamos los demás valores, por ejemplo, el de beta, este es beta, aquí está beta, beta está elevado a la alfa, aquí está alfa, este 1 y este 1 pues es este mismo 1 de aquí. Tenemos x a la alfa menos 1, en este caso es 3 menos 1 es este 2, el exponencial que está elevado a esta división a la menos x entre beta. Beta es este 20. Y bueno, tendríamos que hacer esta integral de 0, es decir, aquí nos estarían pidiendo la probabilidad de 0 a 20. Sería más o menos como, bueno, un poquito antes, como por aquí, ¿no? Nos están pidiendo esta área de aquí, de 0 a 20. Este es un 20, de 0 a 20. Entonces, bueno, tendríamos que integrar esta
esta función gamma y obtendríamos esta probabilidad. Entonces, bueno, en este curso no vamos a integrar ni tampoco vamos a buscar los valores en las tablas, pues es nada más un repaso de esto, ya lo vimos en otros cursos de estadística. Entonces, aquí tendríamos que determinar estos valores. A ver, déjenme, les paso el link, la liga por el chat. A ver, se los paso. Me dicen a ver si lo pueden abrir. Pues no, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que un ciclo por no se puede cortar, al menos que la condición que esté aquí ya no se cumple. Entonces viene y ahora toma el valor de 1, ahora toma el valor de 2. Y digamos que columna es... ¿Sí se puede? Perfecto. Ok. Entonces, bueno, la distribución, más bien el applet se ve así. Ok, entonces, bueno, los dos parámetros que definen a la distribución gamma son alfa y beta. Entonces, en este caso, alfa tenemos 3, beta tenemos 20. Ajá. Y aquí está nuestra distribución. Bueno, habíamos quedado que queremos la probabilidad de que se entregue la tercera pizza, por eso aquí el valor de alfa es 3, la tercera pizza en menos de 20 minutos. Entonces aquí le tendríamos que dejar en menor que, ¿no? La probabilidad de que la variable aleatoria sea menor al valor que yo le voy a poner aquí. El valor de interés es 60 porque quiero calcular la probabilidad de entregar la tercera pizza en menos de 60 minutos. En menos de 60 minutos. ¿Y por qué había yo puesto 20? Aquí más bien me equivoqué, es 60 minutos. 60 minutos es como por aquí. 60 minutos es este de aquí. Me están preguntando la probabilidad de que la variable aleatoria en este caso sea menor a 60 minutos. Entonces, esta área de aquí, 60 minutos. Aquí está. Entonces, como por aquí está el 60, entonces toda esta área naranjita sería punto 5768. Punto 5768. Que bueno, redondeado, punto 577. ¿Vale? Ahora, si yo les dijera, a ver si alguien me puede contestar esto. ¿Cuál es la probabilidad? Ajá, ¿cuál es la probabilidad de que la tercera pizza se entregue después del tiempo promedio o del tiempo esperado? Del valor esperado. ¿Cuánto me dirían? ¿Cuál es la probabilidad de que la pizza se entregue después del tiempo esperado, del valor esperado? Sería No, no. 0.42. A ver, otra vez. Ahí me dio 0.4231. 0.4231. Ok, ¿y qué valor pusieron en X? Igual el 60, pero ahora nada más le cambiamos, le decimos que es mayor. Decimos que es mayor. Ok. Bueno, a lo que iba yo, no sé si así lo visualizaron, era a este valor esperado, ¿no? Del 60. Entonces, bueno, aquí coincide que el valor esperado de 60, pues fue el mismo del problema. Y bueno, por ahí va, ¿no? Es decir, como que tenía un poco de truco la pregunta. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que la tercer pizza se entregue después de los 60 minutos, que es el valor esperado o el tiempo esperado? Tendríamos que cambiarle aquí, como dicen, y pues sería punto 4231. Así es. Muy bien. Ok, si les preguntara ahora, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda pizza se entregue en menos de 60 minutos? Pues nada más tendríamos que cambiar aquí, ¿no? Ahora son 2 llegadas, siguen siendo los 60 minutos. Antes de las... ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda pizza se entregue antes de los 60 minutos? Sería ahora del 80%. Antes de los 60 minutos. Muy bien. No sé si habrá alguna duda.
¿Cómo ven? No, profe, todo claro. Perfecto. Entonces, miren, nuestro examen... Ay, se me hace que ya se frició esto. No. Nuestro examen va a ser el jueves. El jueves. Va a ser por Blackboard. Va a ser por Blackboard. A ver, déjenme hacer una corrección aquí. 4 más 1, 6 más 0, 5.5 más 1. ¿Vale? Entonces, no valdría que esta lo hicieras de una manera y que esta la recorrieras de otra manera. Listo, ok. Nuestro examen va a ser el jueves. Entonces, aquí abajito, en la carpeta de primer parcial, pues aquí debería de aparecer el examen del primer parcial. El examen, pues va a ser el jueves. Pueden realizar el examen durante todo el día jueves. Estamos hablando que el jueves es jueves 18. Entonces, durante todo el día pueden realizar su examen. El examen está más o menos contemplado para que se haga entre 1 hora 15, pero va a tener 3 horas de tiempo, ¿no? Para que lo puedan hacer con calma. Lo pueden hacer a la hora que gusten. El jueves no nos vamos a conectar, no vamos a tener clase, va a ser ese tiempo para realizar el examen. Igual yo aquí me voy a conectar a la hora de clase por si quisieran consultarme a algo. Aquí voy a estar conectado. Y bueno, algunas observaciones. El examen es similar a los ejercicios que pudiéramos hacer en clase. Entonces pueden estudiar las presentaciones, pueden revisar las grabaciones de las clases. Si gustan, aquí están las presentaciones. Son estas. Aquí están las clases grabadas. No sé si me falta alguna, si no ahorita reviso. Y bueno, el examen, como les comentaba, lo pueden hacer a cualquier hora del día, pero una vez que lo empiezan, lo tienen que terminar. Es decir, no hay la opción como de guardar mi avance y regresar después. Una vez que abren el examen, lo tienen que terminar. Las preguntas se muestran una a la vez, ¿vale? Una a la vez. Es decir, hasta que termine la primera pregunta, puedo pasar a la siguiente. No se permite regresar a la pregunta anterior. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Y qué más? El examen se hace de manera individual, ¿no? Está completamente prohibido hacerlo en equipo. El examen es individual. Y pues nada más. Para este parcial tenemos que tener concluidas estas 4 prácticas y este quiz, ¿no? Que ya las han estado haciendo a lo largo del primer parcial. Entonces sería hasta este 4º assignment. ¿Vale? Entonces, no sé, ¿tendrán alguna duda? Profe, el jueves no nos conectamos entonces a la sesión. El jueves no nos conectamos a la sesión. Pero les digo, yo voy a estar aquí por si se les ofrece algo, aquí me encuentran por cualquier cosa.